Ahí empezó a grabar. Decíamos entonces recordar un poco eh, lo que era memoria dinámica. Preguntarles qué era memoria dinámica. eh, y para ello vamos a abrir este sondeo. Vamos, respondan rapidito. Más de la mitad de la clase todavía está sin respuesta. Vamos rápido. ¿Dónde puedo seleccionar la respuesta, profe? A o B, ahí en el mismo sondeo. Vamos rápido. Hay un grueso de 30 alumnos que todavía no responden. Más allá de que a lo mejor no nos acordemos del concepto, no es necesario ir a las plantillas de la clase pasada, sino simplemente tratar de No encuentro la opción. reflexionar por allí un poco qué es lo que dice sobre memoria dinámica y sobre eso hacer la respuesta. Bien, a los efectos del sondeo, está bien, permítanme cerrar el sondeo. Hubo un grupo de alumnos que respondieron por la opción falsa. eh, Recordando un poco los conceptos de la clase anterior, van a ver que sí, justamente, el grueso que contestó verdadero, sí es verdadero el concepto de memoria dinámica. Va a ser un espacio de almacenamiento que se solicita siempre en tiempo de ejecución y ese proceso va variando de acuerdo a la ejecución misma del programa ejecutable, del módulo ejecutable y la estrategia de manejarlo en lenguaje C y en otros lenguajes a través de punteros. Recordemos que es puntero. El puntero, decíamos que era un objeto, o de otra manera, a los efectos de programación, es una variable cuyo valor va a ser la dirección de almacenamiento de otra variable. O sea, el puntero no es otra cosa que una variable cuyo contenido es la dirección
de memoria o dirección de almacenamiento de otra variable. Y ahí en el ejemplo veíamos que la variable x, que es de tipo entero, que asigna el valor 25, está almacenado en la posición 1502. Cada vez que trabajamos con puntero, trabajamos con dos operadores, el operador direccional de la dirección y el operador de contenido o de unidirección. En este caso, el ampersand x va a ser el que me va a mostrar la dirección de la variable. Los punteros, se recuerdan, siempre se van a asignar a tipos de las variables del mismo tipo. Ahí tenemos un ejemplo de la variable punt, que es un puntero y del tipo entero. Más abajo tenemos una variable char del tipo character, también puntero. Y más abajo, num, que es una variable del tipo flotante, también puntero. Y entremarcado, algo importante, donde hacemos y recordamos la referencia de los dos operadores que utilizamos cada vez que trabajamos con puntero. El ampersand, que refleja la dirección de almacenamiento, en este caso, este puntero va a tener una propia dirección a su vez. Los dos operadores, el operador ampersand, que es el operador de dirección, va a representar la dirección del contenido de la variable, y el operador de contenido o de indirección, que lo que representa, va a estar indicando el valor de la variable apuntada. Habrá que tener mucha exactitud con esto, mucha comprensión, por eso yo les invitaba a trabajar con esa codificación de ese código en C, para ver bien y diferenciar qué es lo que me muestra si imprimo el ampersand y el nombre de una variable, el asterisco y el nombre de una variable, la variable y la variable en sí misma, me van a ir mostrando cosas distintas. El ampersand y el nombre de la variable me va a mostrar la dirección de dicha variable, de donde está apuntada dicha variable. El asterisco, dicha variable, va a mostrar el contenido al cual apunta esa variable, y en la variable en sí misma me va a reflejar el contenido de dicha variable. Bueno, esto ya lo dijimos. Los punteros se utilizan para referenciar otras variables, la dirección de almacenamiento en el cual se encuentra en la memoria, y siempre representan a variables del mismo tipo. Es decir, un puntero, una variable puntero del tipo entero, o apunta a una variable del tipo entero. Y así lo mismo con el carácter o flotante u otros. La asignación de la memoria, ¿se acuerdan que era necesario asignar la memoria? ¿Por qué? Justamente por esto que decíamos al principio, que la memoria dinámica se va asignando espacios en la memoria a medida que se va ejecutando el programa. Y si bien eso es así, diríamos, hay que decirle de alguna manera a través del lenguaje cómo lo va a hacer el sistema operativo. En el caso del lenguaje C, eso se hace, diríamos, con las instrucciones callog, malloc, realloc, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo habíamos dicho para asignar espacios de memoria de una variable determinada puntar, usábamos el callog. Luego, a otros casos, si queríamos asignar sin que inicialice en cero y que reserve los espacios, el malloc. Y finalmente, si en el momento de ejecución queríamos reasignar valores, tamaños de valores a la memoria, usábamos el realloc. Cuando necesitamos utilizar el espacio de la memoria que, por ejemplo, es eliminada como elemento en una estrategia dinámica, se utiliza el comando free. O sea, el comando free es para liberar el espacio que apunta una variable determinada de tipo puntero. Recordemos listas. Las listas, lo que habíamos visto desde el punto de vista estático, no era otra cosa que una sucesión de elementos, donde cada elemento de la lista, a excepción del primero, siempre va a tener un único predecesor, y a su vez cada elemento, a excepción del último, va a tener un único sucesor. Una lista, la mejor forma de representar es la imagen que acabamos de ver. Es una lista lineal donde los elementos se almacenan en forma continua. En una pila estática, en una lista estática, esto se referencia en la memoria de esta manera, diríamos, y en la memoria dinámica se referencian en los espacios de memoria que el sistema operativo va gestionando de alguna manera con las instrucciones que se van utilizando, que son el callog o el malloc, la que utilicemos en cuestión.
pero esa es una imagen de, la que vemos ahí, una imagen de lo que sería una lista, independientemente si es estática o dinámica en forma abstracta. En la estructura de la lista, decíamos, ahí vemos una imagen apuntando las listas. Tenemos un nodo, un dato, que va a estar conformado por un dato y por un puntero. Lo que está en verde es el dato, lo que está en rojo es el puntero. Y ese puntero apunta al siguiente dato, que está en verde, y abajo tiene el puntero. Y ese puntero apunta al siguiente dato. Y ese dato tiene a su vez un puntero, que en este caso apunta a null, que está indicando que es el fin del elemento de la lista. En este caso, las listas enlazadas. Bueno, esta es otra manera de representar, pero bueno, lo importante acá es cómo definimos este tipo de estructura. Recordemos que lo hacíamos con la instrucción struct, donde definíamos el nombre de la variable que vamos a utilizar. La variable struct utilizamos para definir un conjunto de datos asociado a una misma entidad, en este caso nombre y teléfono, donde vamos a asignar un carácter para nombre, un carácter para teléfono, y a su vez vamos a utilizar asterisco siguiente como variable, de puntero diríamos, que apunta al nodo siguiente de la estructura. Esta estructura entonces de agenda, guión agenda, va a tener un nombre, va a tener un teléfono y va a tener un campo puntero que va a apuntar al dato siguiente de la agenda. Para redefinición o para hacer mejor la utilización más estandarizada y más generalizada, utilizamos el comando typedef para definir la estructura. En este caso no tiene nombre y teléfono, sino únicamente dato. Y a su vez se define el asterisco siguiente, que es el puntero del elemento de esta lista. Esta estructura typedef me va a permitir redefinir, como ustedes saben, varias variables que pueda llegar a utilizar con ese tipo de estructura, o sea, con ese tipo de elemento lista puntero, a otras variables que pueda utilizar en el programa. También decíamos, recordemos la clase anterior, que por allí puede ser necesario la utilización de dos variables asociadas a la lista, donde se inicia la lista y donde termina la lista. O no se olviden que en la memoria dinámica se van asignando los espacios en la memoria durante la ejecución del programa, mientras se inicia y mientras dura el programa hasta que termine. O sea que no queda almacenado ningún almacenamiento secundario donde los datos, sino todo está en la memoria. Y es necesario reflejar en qué lugar de la dirección de almacenamiento de la memoria está el primer elemento y dónde está el último elemento. Con la primera instrucción de arriba, lo que podemos es acceder a la cabeza de la lista y a partir de allí vamos leyendo el puntero del dato siguiente y podemos recorrer toda la lista. Teniendo el elemento de inicio y el elemento final, podemos saber a priori cuántos elementos tiene la lista, cuál es el primero y cuál es el último. Estas dos variables de inicio y de fin pueden ser variables dinámicas, o sea, con tipo puntero, o variables estáticas. Por supuesto, si son variables del tipo estática, el almacenamiento, no se olviden que va a copiar y va a referenciar el contenido en la variable que utilicemos como de tipo estática. Por eso es mejor utilizar de tipo puntero, ya que cualquier utilización en dicha variable va a quedar referenciada en la dirección de almacenamiento de esa variable. Esto era las operaciones sobre lista. La primera de ellas es inicializar la lista. Para inicializar una lista basta con asignar el valor null, diríamos nulo, o sea que dice que no tiene nada, que el elemento de la lista que no tiene ni un elemento, y en el inicio y en el final el valor es null, y el tamaño va a estar en 0. Esta es una función que no devuelve ningún tipo de parámetros, es un void. Y lo que siempre se utiliza cuando utiliza cualquier tipo de función que hagamos para gestionar la lista. Las funciones que podíamos hacer con la lista era insertar al principio, insertar al final, insertar en una lista vacía, insertar entre el medio de los elementos de una lista, pero independientemente de que sea al principio, si está vacía o al inicio o entre elementos de la misma lista, siempre lo que vamos a hacer es declarar el elemento que se va a insertar,
siempre vamos a necesitar asignar la memoria para el nuevo elemento. Luego tendremos que llenar el contenido de ese campo en la variable, diríamos, en la lista con los datos que me ingresa en el programa. Y finalmente actualizar los valores de inicio, de final o primero y último, ¿sí? O sea, independientemente de los distintos casos para insertar, siempre tenemos que hacer estas tareas. Y de vuelta, recordamos, tenemos que declarar el elemento que se va a insertar, tenemos que asignar memoria para ese elemento que se va a insertar en forma dinámica, tenemos que llenar el contenido de ese dato en la lista, en la variable puntero, a partir de los datos que se ingresan en la función, y luego tendríamos que actualizar la lista ya que se insertó un elemento en las variables primero y último, ¿sí? Independientemente, insisto, de las operaciones de inserción. Las operaciones de inserción van a ser en una lista vacía, al inicio de una lista, al final de la lista o en otra parte de la lista. 4 tipos de intrusiones. Y si bien estas 4 operaciones que decíamos, de declarar el elemento, asignar la memoria, llenar el contenido con la variable y actualizar los punteros de inicio y de final, en la generalidad siempre se realizan, depende de la operación donde se inserte, algunas no se van a realizar o algunas van a dejar de realizarse, ¿sí? En el caso primero, ¿se acuerdan? La inserción de una lista, ahí están los valores. Veamos directamente el ejemplo. Tenemos la lista, diríamos, en este caso la lista está vacía, entonces ya los valores de la lista están en null, tanto en el inicio como el final, y tenemos el dato que vamos a insertar. Después de la tarea de asignar el elemento a la lista vacía, nos va a quedar como la imagen que ustedes lo tienen a su derecha, a su izquierda, perdón. Tienen el dato en sí mismo ya insertado, y fíjense que el inicio va a estar apuntando a ese dato. El inicio ya no va a ser null, sino tendré que actualizar con el valor de la dirección de almacenamiento de ese dato que inserté, y la dirección de almacenamiento siguiente a este dato va a tener un valor null. ¿Por qué? Porque es el único elemento que está en la lista. Y el valor final de la lista también apunta a este nuevo dato. Entonces, de vuelta, en una lista vacía con los valores null al inicio y null al final y los datos que tengo que ingresar, reservo, hago el calloc para este elemento, tanto para el dato como para el puntero, para el siguiente, inserto ese dato, entonces lo que hace es la variable de inicio, puntero, va a apuntar a ese dato que ingresé, la variable puntero de siguiente de ese dato va a tener el valor null porque es el último elemento de la lista, y el valor de final de la lista va a apuntar a ese dato porque es el único dato que está en la lista. Por supuesto, el tamaño de la lista se va a incrementar en 1. Y esto es lo que hace acá. El calloc, que es una receta, luego el start copy para guardar el dato en la lista, asignar el valor siguiente del puntero, la variable, el valor null, al inicio y el fin al nuevo elemento insertado, y el tamaño se incrementa. La inserción al inicio de la lista, fíjense, ahora sí ya tenemos un elemento en la lista, tenemos un solo elemento en la lista. El valor de inicio y fin de ese elemento, de esa lista, perdón, apuntan a ese único elemento, y el valor del puntero al siguiente, como es el único elemento, apunta a null. De vuelta, tenemos un solo elemento en la lista, entonces la variable de inicio puntero y la variable de fin de puntero, ambas apuntan a ese dato, a ese valor, o sea, a esa dirección de almacenamiento donde está ese dato del único elemento en la lista. Y el puntero al dato siguiente en la lista va a tener el valor null. ¿Por qué? Porque es el único elemento que está en la lista. Bien, tenemos que insertar otro elemento en la lista, y la inserción va a ser al inicio. La segunda opción. Ya vimos la inserción en una lista vacía, ahora vemos la inserción al principio de la lista. Entonces, este dato que se inserta va a ser el primer dato de la lista.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hacemos el calloc para este elemento, o sea, designamos la memoria necesaria para este elemento, malloc, calloc, lo que sea necesario, según los valores iniciales. Insertamos el elemento. Como este elemento va a ser el primer elemento que va a estar como inicio de la lista. O sea, tenemos que modificar el valor del inicio de la lista que antes tenía al único elemento. Ahora ya va a tener dos. Y el inicio va a tener a este nuevo elemento que inserté. La variable de puntero del dato que inserté, va a apuntar al valor del dato que ya estaba. Entonces, el puntero siguiente del valor del dato que ya estaba sigue apuntando a null porque sigue siendo el último. Antes teníamos un solo elemento, ese elemento era el inicio y el fin, y ese elemento, el puntero de ese elemento apuntaba a null. Ahora, el valor de inicio de la variable puntero va a ser el nuevo dato que inserto, la dirección de almacenamiento del nuevo dato que inserto. El puntero siguiente de ese dato va a apuntar al dato que ya está en la lista. Y la variable puntero siguiente va a seguir apuntando a null. Y la variable fin no se va a ver alterada. Entonces, de vuelta, todo lo que sea el malloc para la designación del espacio en la memoria, el star copy del dato en el nuevo elemento, y el nuevo elemento siguiente va a asignar al valor del inicio, o sea, le va a asignar la dirección de almacenamiento del nuevo dato a la variable de inicio. El nuevo elemento entonces va a ir a la lista de inicio, se va a incrementar el tamaño en 1 y el fin, fíjense, el fin en el código no es necesario actualizar porque el fin no cambió, el fin sigue apuntando al mismo elemento que ya estaba. Sigamos un poquito más recordando lo que ya habíamos visto. En este caso, la inserción al final de la lista, no al principio, al final. Tenemos una cuestión que es así. Un dato que tiene en el valor de inicio apunta a ese dato. El siguiente, la variable de puntero siguiente de ese dato va a estar en null y el dato a ingresar. O sea, tenemos un solo datos y en lugar de insertar al inicio, vamos a insertar al final. Entonces, la pregunta a la clase, los que están, vi que ya algunos abandonaron la clase, los que se quedaron, Opa, los que se quedaron. estamos, La profe. la variable inicio va a ser actualizada. El elemento se debe insertar al final de la lista. La variable inicio va a ser actualizada, va a cambiar. La, No, profe, porque el elemento se va a insertar al final. correcto, la apreciación. Insisto entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, como ya tenemos una lista donde tiene un solo dato, el inicio y el fin, las variables puntero de inicio y la variable puntero final, ambas apuntan a ese único dato que tenemos y el puntero siguiente de ese dato que tenemos es null. Eso es lo que tenemos. Tenemos el dato que vamos a insertar, hacemos el correspondiente malloc, designamos la memoria para este dato y entonces hacemos la operación. Este dato se va a insertar al final, o sea, la variable puntero de inicio no se va a ver alterada, va a seguir apuntando al dato que ya estaba en la lista. Ahora, el puntero siguiente del dato que ya estaba, en lugar de ser null, ahora va a apuntar a la dirección de almacenamiento del dato que acabo de insertar. ¿Se entiende, no es cierto? Y la variable puntero siguiente del dato que acabo de insertar es la que va a tener ahora el valor null, porque es la que va a estar indicando que después de ese elemento no hay ningún elemento más en la lista. A continuación, tendré que actualizar la variable puntero fin, porque en lugar de apuntar al dato que estaba, ahora apunta al dato que se insertó. Evidentemente, el último paso en el código va a ser incrementar el tamaño de la lista, que se va a incrementar en 1.
Ahí abajo ven cómo queda la imagen ya con el elemento insertado. Pregunta hasta acá. Estamos simplemente recordando, ¿eh? De igual manera, sí, escucho. No, una cosita nomás para aclarar. Entonces, cada vez que se inserte un nuevo dato, se va a crear una nueva variable puntero siguiente, digamos. Cada vez que yo ingreso un dato, siempre el dato en sí mismo, volvemos, tiene una composición que se compone de una parte de dato, y de una parte puntero al siguiente. Cada Ah, dato tiene el contenido de ese dato y aparte tiene la dirección de almacenamiento del siguiente dato. Y eso es lo que yo tengo que ir manejando en forma dinámica. Cada vez que yo uso un callog, un malloc, un realloc, me da posibilidad de conocer esa dirección de almacenamiento. Y es la que yo voy a ir guardando en el inicio, en el final, en el siguiente dato, de acuerdo a lo que haga. ¿Se entiende? Pero siempre, cada vez que ingreso un dato, ingreso el dato y, como le hice un calloc a ese dato, me generó una dirección de almacenamiento. Esa dirección de almacenamiento es la que se va a utilizar para apuntar al siguiente valor que se inserte. ¿Se entiende el concepto? sí, profe, gracias. Quedamos inserción al final. Este era, bien. Veamos ahora que también de alguna manera tiene un cierto más grado de complicación, pero si uno lo mira en detalle, siempre lo que hacemos es designar el espacio de memoria, mover el valor, o sea, hacer el start copy y después actualizar los valores de inicio y de final y ver dónde apunta el siguiente. Punto. Siempre se hace eso. Veíamos cuando estaba vacía, al inicio y al final. Ahora vamos a insertar recordando la inserción en cualquier parte de la lista. En cualquier parte de la lista. Entonces, a lo mejor la primera pregunta que se me ocurre, con los que siguen quedando, siguen siendo muchos los que van abandonando la clase, con los que van quedando, si yo quiero insertar un elemento en una posición determinada, veíamos, recordando la clase anterior, que yo para insertar un elemento en una késima posición, tengo que recorrer hasta esa posición, la lista, tanto para insertar o para eliminar. Ahora, si yo quiero insertar en una posición determinada, les pregunto, ¿hasta dónde recorro la lista? ¿Hasta la posición misma o hasta la posición -1? Hasta la posición Creo menos que uno. debe recorrer hasta la posición -1. ¿Quién más se tira la pileta Para ahí? mí hasta la posición misma, porque tenemos que ver que esa posición esté vacía. Primera apreciación ahí a la compañera que se expresó. Esa posición nunca va a estar vacía. ¿Por qué? O sea, esa dirección de almacenamiento nunca va a estar vacía. ¿Por qué? Porque es un elemento que está dentro de la lista. No es ni el primero ni el último. Es un elemento que se supone está dentro de la lista. ¿Se entiende? Sí o sí tiene valor. Yo tengo 5 elementos y yo quiero insertar después del tercero. ¿Sí? O sea, tengo que recorrer en este caso hasta el tercero o tengo que recorrer hasta el tercero menos 1. Esa es la pregunta. De acuerdo a las operaciones que tengo que hacer. Profe, Sí, se puede apuntar del elemento tercero al nuevo y el nuevo apunto al cuarto. no hay forma de apuntar porque no son estáticas. O sea, yo no puedo apuntarle al tercer elemento, al cuarto elemento, al quinto elemento. Sí, lo que puedo hacer cuando son listas enlazadas en forma dinámica, sí o sí tengo que recorrer la lista desde la cabeza, o sea, desde el inicio, hasta donde quiera insertar o eliminar. Pero tienen que abstraerse o saber comprender cuando es estática y cuando es dinámica. Cuando la pila, la cola, la lista era estática, sí yo podía decirle
Posicionate en el tercer elemento, en el cuarto elemento, en el último elemento, en el primer elemento, marcándole su índice. ¿Por qué? Porque no era más con vector, estaba implementada con vector. ¿Están de acuerdo en esa apreciación? Sí. Sí, Bien, sí, profe. bien, ahora no es un vector, está disperso en la memoria. Y lo único que yo tengo como dato reconocido, que yo sé dónde empieza la lista, pero no sé ni cuántos elementos tiene la lista, ni si está vacía, nada. Por eso es que cuando yo inicio, ejecuto, siempre estamos hablando durante la ejecución del programa. Cuando yo inicio el tratamiento de la lista en forma dinámica, sí o sí tengo que de alguna manera inicializar la lista con los valores de inicio y fin en null, y después tengo que ir insertando elementos, eliminando elementos, de acuerdo a la función que el operador elija en un menú preestablecido que yo por programa manejo. ¿Sí? Entonces, pregunto así al azar. Debería en la posición, porque debería apuntar primero al lugar donde está el siguiente dato. Sí, O sea, la posición no solicitada apunta o está enlazada a un siguiente elemento, que puede ser o un elemento o el null. Debería ingresar, seleccionar, pararnos en esa posición y nuestro nuevo dato debería apuntar a la misma posición o dato o null que apunta a la posición solicitada. No sé si me llego a explicar. sí, Garay, te planteo de vuelta lo que le planteé a la compañera. ¿No es el último elemento? Correcto. No es el último elemento, eso sabemos. Si es el último elemento del Claro, caso anterior, claro, ahí sí es cierta. último, puede ser el siguiente elemento o el null. No, o sea, nunca va a ser null. O sea, por ejemplo, la posición yo quiero insertar en la posición 10. Nunca esa posición, estamos entendiendo que es una posición que se entiende que es caésima. O sea, no es ni la primera ni la última. Fíjense en la imagen acá, fíjense en la imagen. Ujú. Tengo el primero, el segundo y quiero insertar entre los dos. No es ni el primero ni el último. O sea, no va a tener nunca el valor null porque no es el último. ¿Se entiende eso? Está entre dos nodos Claro, sí, sí, que sí. yo no sé si el primero ni sé si es el último. Estoy sabiendo que no va a El ser ni el siguiente primero ni nomás. el último. Claro, yo sé. Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que antes de ese elemento hay alguien, o está la cabecera o hay un nodo. Y después de ese elemento está el último, el anteúltimo, el penúltimo, o hay otro nodo. ¿Se entiende o no? O sea, hay un elemento dentro de la lista. Yo lo que quiero que se den cuenta que es distinto a insertar al inicio y es distinto de insertar al final. Desde el vamos es distinto de insertar en una lista vacía. En la lista vacía, recordemos, el inicio y el final están en null, se insertan, no hay problema. Los dos, inicio y final, apuntan al nuevo elemento. Al inicio, ¿qué hacíamos? Ya teníamos un dato insertado. Ahora, el nuevo dato va a ser el primero. De vuelta, tengo un dato ya en la lista. Voy a insertar al final ese dato que apuntaba a null. Ahora ya no va a apuntar a null, sino va a apuntar al dato que inserto. Esos son los tres casos primero. Vacía al inicio y al final. Ahora tengo un cuarto caso. En el cuarto caso voy a insertar un elemento que está dentro de la lista. No es ni el primero al principio de la lista, ni es al final de la lista. Estamos insertando dentro de la lista. Entonces, lo único que yo sé es que hay alguien que le precede y hay alguien que le sucede a donde yo quiero insertar. ¿Se entiende? Sí, 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 se Entonces entiende. tendría que ser posición -1. Ahí va queriendo, habló Gauna. Fíjense, si bien es cierto que tengo que recorrer hasta la posición que quiero insertar, por ejemplo, yo quiero insertar en la caésima posición, tengo que recorrer hasta ahí. Pero no se olviden que si yo quiero insertar en la caésima posición, hay un nodo que está antes que la caésima posición que está apuntando a esa posición. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí.
Un solo sí, un dos sí, Claro, tres sí. y ¿Están el todos de acuerdo? puntero de ese nodo anterior es el que tenemos que modificar ahora al Exacto, nuevo dato ahí que va la queremos bocha, insertar. ahí va a eso es tratamiento lógico, eso es Pero pensar entonces solo no lógicamente. cambia. Si bien yo tengo que acceder al caésimo, pero información para acceder al caésimo está en el anterior. Porque el puntero del anterior, el que me dice, andate al siguiente, y ahí el siguiente donde yo quiero insertar. ¿Se entiende? Entonces, en abstracto, sí o sí necesito recorrer la posición K-1, porque en la posición K-1 está el puntero del siguiente que tiene que estar modificada, porque ahora ya no va a apuntar al siguiente, sino tiene que apuntar al nuevo nodo que yo inserto. ¿Se entendió eso? Sí, Claro, sí, se profesor. entiende. Sí, Ahora sí. sí. Es más, lo que yo quiero insertar debo enlazar primero a lo que está apuntando el dato K-1 y después enlazar el K-1 al elemento nuevo para no perder la lista. Exacto, es así. O sea, vamos a ver que en la estrategia vamos a tener que usar a un tipo de variable auxiliar si es necesario. Entonces, de vuelta, yo recorro, fíjense en la gráfica acá arriba, yo tengo la lista, en este caso tiene 2 elementos, puede tener más. Yo lo que voy a insertar es dentro de la lista, o sea, en el medio de 2 nodos. Y fíjense en la gráfica que el primer nodo, el dato puntero del siguiente apunta al segundo nodo. Eso va a cambiar. Ahora, este primer dato, el siguiente, tiene que apuntar a este dato, al que inserto. Y el puntero siguiente de este dato que inserté tiene que apuntar al dato siguiente que ya estaba en la lista. Entonces, de vuelta, ¿qué tengo que modificar? Tengo que modificar el valor del puntero siguiente del nodo anterior. Tengo que insertar el nuevo nodo. Y al nuevo nodo puntero siguiente, tengo que decirle que apunte al dato siguiente que ya está en la lista. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. se entiende. Sí, 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 profe. de Bien, esa manera no le se pierde tal pregunto, cual la lista. le pregunto ahora, y me tienen que contestar de cajón y rápido. ¿La variable inicio se modifica? No, 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 ¿La variable final se modifica? tampoco. no, tampoco. Tampoco. ¿El último dato va a seguir apuntando a null? O sea, va a ser el último dato, va a seguir siendo el último dato. Sí, sí. porque es Correcto. sí. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas que tenemos que saber y aprender. Y a partir de allí le metemos mano al código. El código no es más que una receta. Entonces, de vuelta, asignamos el valor de la memoria, el cayó o el mayó para ese nuevo dato. Recorremos hasta la posición késima menos 1 para tener acceso al puntero siguiente del dato para ser modificado por la nueva dirección de almacenamiento del dato que insertamos. Insertamos el dato y al puntero siguiente de ese dato le asignamos el valor de la dirección del dato siguiente. Acá se dan cuenta, en esa tarea, tengo que usar una variable auxiliar, sí o sí. Claro, claro, guardándolo. Ah, Claro, sí, sí. exacto, tengo que guardar esa dirección de almacenamiento para que no se destruya, para después poder moverla. ¿Está claro? Sí, sí. Seguimos. Sí, sí, profe. La eliminación de la lista, eliminación de otra parte de la lista y eliminación al final. Para eliminar, elimino al inicio, elimino al final o elimino en el késimo elemento. ¿Sí? ¿Puedo eliminar en una lista vacía? No, No, no se No. puede. ¿Se dan cuenta, pues, amigo, por qué tiene 3 en lugar de 4 como tenía la inserción? Porque la inserción hacía vacía al principio, al final y dentro de la lista. Ahora voy a eliminar. ¿Le puedo eliminar en una lista vacía? No, si no hay nada para eliminar. Entonces, ¿qué lo tengo que eliminar? Al inicio, al final y dentro de la lista. Eso es raciocinio, eso es lo que quiero que hagan, eso es lo que quiero que piensen antes de copiar y pegar y preocuparse por la ejecución del programa. El módulo, el código que yo pico, tiene que ser una consecuencia de lo que yo quiera hacer o gestionar con la lista, o sea, o con la pila o con la cola.
En la eliminación, entonces, no tengo 4 tareas o operaciones, sino tengo 3, al inicio, al final y dentro de la lista. Y se darán cuenta que al inicio de la lista, fíjense en una imagen, yo tengo 2 datos en la lista. El primero, la variable de inicio puntero apunta al primer dato. La variable puntero fin apunta al segundo dato, que es el último dato de la lista. Y yo lo que voy a es suprimir el primer dato, o sea, al inicio. Voy a suprimir, si me permiten, no sé si ven ahí con el puntero, el primer dato, ¿sí? Entonces, acá abajo, miren ahora. ¿Va a cambiar la variable inicio, la variable puntero de inicio? Sí, porque ya no va a apuntar al primer dato, porque el primer dato tengo que hacer free, tengo que eliminarlo. ¿A dónde va a apuntar la variable de inicio, puntero de inicio? Al segundo dato. ¿La variable fin va a cambiar? No, no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿El tamaño va a cambiar? El tamaño sí. Sí, en Sí, lugar de tener lo que tenía, va a tener lo que tenía menos 1. Y ahora sí le meto mano al código. De vuelta, hago todo lo que tenga que hacer para eliminar, diríamos, asignar la variable inicio a la nuevo, hago el free del dato que quiero eliminar y el puntero del fin sigue siendo el mismo, el null va a seguir siendo del mismo nodo. Esto es suprimir al inicio de la lista. Y para suprimir después del penúltimo, o sea, perdón, después del penúltimo, ¿sí? Yo quiero suprimir este, lo que le voy a, en este caso, el último, le voy a, en lugar de apuntar, al anterior va a apuntar a fin, ¿sí? Apuntaba antes al último, voy a apuntar al anteúltimo, diríamos, al penúltimo, y ese va a apuntar a null, ¿sí? La más compleja, por lo que tengo que hacer en principio, es la eliminación después de una posición determinada. De vuelta, tengo que hacer en la caésima, por supuesto, como yo sé que en la caésima menos 1 está la dirección de almacenamiento del siguiente, tengo que hacer ese valor sí o sí. O sea, tengo que ir a la caésima menos 1. Y después, según lo que me dice la gráfica, fíjense en la primera gráfica de arriba, yo tengo la lista que apunta a un inicio, el fin que apunta a otro nodo, y tengo 3 elementos. Voy a eliminar el del medio. Entonces, ahí se dan cuenta que el primer nodo, no puede ser cualquier nodo, ¿eh? Yo sé que está, lo único que yo sé que está dentro de la lista. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien que le sucede y hay alguien que le precede. Es decir, que va a haber una variable puntero siguiente del anterior que va a estar apuntando a ese nodo. Y ese nodo va a estar, que quiero eliminar, va a estar apuntando en el puntero siguiente al siguiente nodo. Entonces, yo si elimino ese nodo, tengo que asegurarme que el nodo anterior al que yo borré, en lugar de apuntar al nodo que borré, apunte al nodo siguiente del nodo que borré. Más allá del juego de palabras, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, profesor. Y en este La caso, variable sí se entiende. de inicio no se modifica, la variable puntero de final no se modifica, la variable de siguiente del último nodo sigue apuntando a null porque es el último nodo y por supuesto el tamaño de la lista se ve decrementada en 1. La visualización de la lista, lo más fácil, me paro en la lista y voy haciendo un sprint scan, diríamos, de los elementos de la lista y le voy asignando de vuelta el valor al siguiente, imprimo, asigno valor al siguiente, imprimo, asigno valor al siguiente, imprimo. ¿Hasta cuándo hago el while este? Hasta que el valor del siguiente sea null. ¿Estamos? Sencillo. Nuevos conceptos de la clase de hoy. A esta altura, la clase de acá más no va a durar más de 15 minutos, 20 minutos, porque se dan cuenta, se tienen que dar cuenta, que no va a ser más que un pequeño tratamiento de la gestión que ya veníamos haciendo, ya sea lista para tratar en abstracto una pila o una cola.
¿Alguna duda de esa apreciación? Ahí coloqué el link del chat para registrar el link, perdón, para registrar la asistencia. De vuelta, insisto. Lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con pilas y colas, de forma dinámica, no va a ser otra cosa que gestionar de alguna manera la lista. ¿Sí? Entonces, lo que ya vimos es una reabundancia de lo que vamos a ver en la parte operativa del concepto mismo. La única salvedad que tenemos que tener es que cuando trabajamos con una pila, estamos diciendo que el último elemento que entró es el primero que va a salir. Y en la cola estamos diciendo que los elementos ingresan por un lado y salen por el otro. No dejan de ser una lista, ni la pila ni la cola. En abstracto siguen siendo listas, pero la característica de esa lista, que la operatividad me representa una pila, me está diciendo que los elementos van a ingresar por arriba y van a salir por arriba. Pila de plato, pila de latas, pila de artefactos eléctricos. En la cola sigue siendo una lista donde los elementos van a ir saliendo en el orden que ingresaron. Y van a ingresar de alguna manera, si me permiten el término, por atrás. Van a salir por delante y van a ingresar por atrás. Para ver en horizontal o en vertical una pila, en horizontal una cola. Preguntas, si es que la hay. Si no, continuamos. Tengo una buena, profe. Sí. En el caso de que necesitemos, por ejemplo, ¿se podría eliminar, por ejemplo, objetos de las listas que no cumplen una determinada condición de nuestra estructura? Y sería la Sí. misma, ¿verdad? La misma estructura que estamos haciendo ahora. Claro, pero vos querés eliminar un elemento dentro de una lista que cumpla cierta condición. Claro, por ejemplo, tengo una estructura que tiene, no sé, de sexo masculino y femenino, y yo quiero eliminar a todo el sexo femenino. Entonces, Bien. dentro de ese for, pregunto si es femenino. Y dentro de esa consulta, si es cierta, ahí pongo todo este procedimiento. En realidad no va a ser un for, sino va a ser un while. ¿Estamos? Si es dinámico. Sí. Si es dinámico. Vos vas a recorrer la lista hasta que el último tenga el valor null. ¿Estamos? Sí. Entonces es un while. Ahora, por cada elemento que vos vayas accediendo, volvamos acá. Esta. Vos acá le movés la cabeza, le decís que te imprima el primero, le movés el valor siguiente de vuelta, lo imprimís, el valor siguiente lo imprimís, así hasta que sea el último. ¿Se entiende? Ahora, en lugar de imprimir, acá lo que vos tenés que hacer es una función para eliminar si es femenino o si es masculino. ¿Estamos? En la función, ¿qué vas a hacer? Le vas a preguntar, la variable sexo de ese dato que acabaste de leer, ¿es femenino? Por ejemplo, si quería eliminar, elimínelo. Y ahí para eliminar, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que hacer todo el artilugio para tratar la eliminación de un nodo. En este caso, lo que tengas que hacer cuando es un caésimo, porque va a ser un elemento que está en la lista, pero vos no sabes si el primero o el último está en el medio. Vos entonces tenés que ir rescatando el valor del anterior, del puntero, y el valor donde apunta al siguiente. ¿Se entiende hasta ahí Claro, o no? había que preguntar si es el primero o el último. Todo eso tiene que manejar por programa. Porque, por ejemplo, si tiene un solo elemento en la lista y justo es varón, vos a lo mejor tenés que eliminar los valores, justo varón, esa lista queda en cero. Ahora, si no es varón, vos no vas a borrar nada. ¿Se entiende? O sea, todo lo vas a ir manejando por programa. Por supuesto,
esa eliminación va a ser de acuerdo a una condición. Y la condición va a estar dada por un valor determinado en los datos de la estructura. En este caso, por ejemplo, el sexo. Pero tendrías que hacer una visualización o un recorrido de todos los elementos de la lista. Y por cada elemento que cumpla con la condición, hacer lo que tengas que hacer. Por ejemplo, vos querés contar todos los alumnos que son varones. Bueno, vamos a hablar de eliminar. Bien. Vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a recorrer la lista, y en cada elemento de la lista tenemos un campo que es sexo y es donde está si es varón, si es mujer u otros. ¿Sí? Hoy hay que hablar en ese término. Varón, mujer u otros. Bien, yo voy a contar todo lo que son varones. Entonces, hago una estructura similar a esta para que vaya recorriendo la lista y en lugar de decirle print, o sea, el while hasta que sea el último, en lugar de imprimir tengo que decirle que averigüe el sexo. Una función para averiguar el sexo. Y en la función para averiguar el sexo le voy a decir, ¿el sexo es igual a varón? Si sí, contá 1. Si no, volvé acá. Volvé acá. Va a mover el valor al siguiente, o sea, el valor siguiente va a mover al actual, va a preguntar si no es el último y va a volver a entrar a la función. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Avanzamos un poquito más. Bien, decíamos entonces que la gestión, la operatividad va a seguir siendo la misma. Lo único que hay que tener la salvedad es que es una estructura de tipo LIFO, ¿sí? En la estructura la que vemos ahí en pantalla. Esta posición así en forma vertical es en abstracto. Sabemos que en la memoria no está así. Pero en abstracto suponemos que es vertical para suponer esa mirada de pilas de objetos, ¿sí? La inserción siempre va a ser hecha al inicio de la lista. En ella también hay una salvedad. Que no quiero confundirlo, pero quiero que, a ver si me llegan a entender. El inicio, cuando trabajamos con pila, el primer elemento y el último elemento, en abstracto, el primero puede ser el último y el último puede ser el primero. ¿Se entiende eso? O sea que habría un solo elemento. No, fíjate, yo acá tengo una lista, ¿no es cierto? Acá está Sí. la cabeza de la lista. ¿Sí? Yo, en el concepto de pila, yo voy insertando elementos uno arriba de otro. Con esa mirada abstracta, el primer elemento de la pila es este que estaba acá abajo. Porque voy insertando al final, diríamos. Pero puedo entender también que inserté los primeros, diríamos, los últimos, y voy ascendiendo hasta el primero. Me parece que lo confundí más. El ascenso Los y el últimos. Sí, descenso- profe, Sí, se sí, entendió. sí. Exacto, el ascenso y el descenso es en forma abstracta. A los efectos de la operación de la gestión, yo hablo de que siempre la inserción, se va a hacer por el inicio de la lista, o sea, el primer elemento. ¿Sí? Y el puntero fin va a ser el que va a indicar, en el caso de la lista enlazada simple, ya que el objetivo no es el de tratar una lista enlazada, sino una pila. Es decir, tengo en cuenta en este caso la variable fin. La clase. ¡Hey! No. ¿Uno solo, che? ¿Y el resto? ¿Podría repetir la Yo pregunta? no entendí, profe, lo que preguntó. Estoy pregunto, cuando una lista, dijimos que una pila es una lista. En abstracto, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, profe. La lista en sí misma, la lista, no pila, la lista en sí misma. Siempre manejábamos un valor de inicio y un valor final. Y veíamos el por qué. ¿Sí? Hasta ahí Sí. sí. Bien. En la pila sabemos que van insertándose por un solo lado y van saliendo por ese mismo lado. Sí, ¿Sí? profe. ¿Me siguen? Claro, sí, sí. Sí. Bien. Sí. Ese lado, a los efectos de la operatividad, decimos que es el primero.
Sí, sí, sí. Correcto. Bien. Ahora la pregunta da vuelta entonces. ¿Necesito conocer una variable final de la pila? No, no es necesario. No, no. No, no es Bien, necesario. O se va a poder bien, acceder desde ese lado. Claro. bien, bien allí, bien allí, bien allí. Pero esa última apreciación me gustó. No se va a poder acceder a ese lado si no lo conozco. Porque en abstracto dijimos, no se olviden recién, que tanto el primer lugar como el último son en abstracto. A los efectos de la operatividad del manejo de pilas se presenta como que la inserción siempre se hace por el inicio de la lista. O sea, por el inicio de la Entra y pila. sale ¿Está por el mismo claro? lugar. ¿Cómo? Entra y sale por el mismo lugar. Exacto. Se inserta por el mismo lugar y sale por el mismo lugar. Entonces yo Como la bala de necesito un conocer, cargador. yo necesito conocer esa variable nada más. Y que al efecto de la operatividad va a ser la variable de inicio. No necesito la variable de final como puntero. ¿Está claro? Entonces, lo interesante es saber que el último elemento será ingresado, será siempre el primer elemento recuperado. ¿Sí? Hay alguien que me dijo que se pone gris ahí. ¿Qué es lo que se pone gris? No alcancé a leer. Como la bala de un cargador. Muy bien. Ahí tenemos también en abstracto una mirada de la pila en forma vertical, donde tiene 3 nodos mi pila. Vemos que ya no usamos la variable puntero final, sino únicamente la de inicio, o sea, donde está la cabeza de la pila. Y los valores se van a ir insertando ahí por ese lado, diríamos, y van a ir saliendo también por ese lado. Por eso que no necesito la variable final. Ahora sí, si yo recorro toda la pila hasta el final, tengo que recorrer sí o sí todos los nodos hasta que encuentre el nodo donde me diga que el puntero al siguiente tiene un valor null. ¿Se entiende? Sí. Dado una pila, yo no sé cuánto elemento hay, le digo, háganme un programa para contar cuántos elementos tiene la pila. ¿Qué van a hacer ustedes? Correr la pila Hay desde que recorrer el la pila y puntero hacer un inicio contador. ¿Hasta dónde van a hasta recorrer? hasta el puntero siguiente que apunta a null, digamos. Exacto. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que hacer un while hasta que el valor no sea nulo, o sea, la operación de contar, diríamos, la van a hacer mientras ese valor de siguiente no sea nulo, y lo único que tienen que hacer es contar, leer el siguiente, contar, leer el siguiente, contar, leer el siguiente, contar, y ya estamos manejando operaciones de pila, y pilas dinámicas. ¿Está? O sea que más allá de la inserción, más allá de la inserción y la eliminación de la lista, de la pila o de la cola, en abstracto, tanto pila como cola, puedo hacer todo lo que quiera con operaciones con el recorrido de esa pila o de esa cola, ¿sí? Entonces, para definir un elemento de la pila va a ser utilizado como las listas, la instrucción struct, que va con, o estructura, que va a contener el campo dato y el campo al puntero siguiente. ¿Sí? Y ahí está de vuelta la estructura, typedef, o sea, para poder redefinir y reutilizar esa estructura, tiene un tipo dato y el puntero al siguiente. Para permitir las operaciones sobre la pila, se van a guardar cierto elemento. Lo que se guarda siempre es el primer elemento y, por supuesto, a veces es necesario para una mejor operatividad guardar la cantidad de elementos de la pila. El primer elemento se va a encontrar a la cabeza, o sea, ese va a apuntar al inicio, y también podemos guardar el tamaño con una variable, que por supuesto puede no llegar a ser puntera, o sea, puntero, perdón. La función de inicialización, igual que la lista, vamos a inicializar. En este caso tenemos un solo valor de puntero inicio, el valor de puntero final no tenemos, o sea que la cola, perdón, la pila en el valor de inicio va a tener valor null, la pila en valor final no existe porque no me interesa, y finalmente la variable de tamaño dentro de la pila va a tener el valor 0. De esta forma inicializamos la pila. Si ustedes recuerdan, lo que recordamos recién y vimos la semana pasada,
esta estructura de inicialización para una lista era exactamente lo mismo, lo único que se agregaba acá era otra variable, que era la variable final, y también tenía valor null. ¿Por qué el SOA doble? Porque para la lista necesito el primero y el último. En la pila, ¿por qué? Porque necesito únicamente un solo valor, que es el primero. Punto. O sea, estamos viendo, permítanme el tema, estamos viendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Con las apreciaciones del caso. En este caso, no, como es pila, no vamos a utilizar el valor final, ¿sí? Los modelos para ir insertando, para ir apilando, diríamos, la inserción de elementos. En esta pila, no se olviden entonces que vamos a insertar en un caso de una pila vacía, es el caso más sencillo. El inicio va a estar apuntando al valor null, quiere decir que no hay elementos en la pila. Tenemos el elemento a insertar, el único elemento a insertar, y la variante, ¿cuál va a ser una vez que está insertado? Que la variable inicio va a apuntar a ese dato. Y por supuesto, el puntero del valor siguiente de ese dato tiene que tener el valor null. Y también se va a incrementar el tamaño en 1. Punto. Exactamente lo mismo que una lista, a excepción de que ya no se actualiza la variable final porque no se ocupa. En un caso de una pila, en la inserción de una pila, cuando ya tiene algún tipo de elemento. Aguanten un cacho, por favor. ¿Me avisas cualquier cosa? Listo. Listo. Vamos. Hasta luego. Volvemos. Esta segunda imagen entonces nos ha permitido estudiar el comportamiento de la pila en el caso de que ya tenga algún tipo de elemento, ¿sí? Acá tenemos la lista que tiene un solo elemento. El valor puntero de inicio apunta a ese dato y el valor siguiente puntero de ese nodo apunta a null, porque es el único, ¿sí? Lo que te queremos hacer es insertar. ¿Por dónde se va a insertar? Por el inicio. O sea que se hace el mayor para el nuevo elemento, el mayor para el nuevo elemento, y la variable inicio va a apuntar a ese dato insertado. Y el valor del puntero siguiente va a apuntar al valor del dato que ya estaba. Se va a incrementar el tamaño de la lista en 1. Es exactamente lo mismo que trabajamos con pila, con las restricciones o particularidades propias del manejo de la pila. Para eliminar exactamente lo mismo. Siempre en este caso se va a eliminar siempre el elemento que apunta al inicio de la pila. Ya no tenemos caso de eliminación al final de la pila porque ahí estaríamos en contra de la característica de lo que es un manejo de pila. Siempre se va a eliminar por el lugar que ingresan, o sea, al inicio. Y bueno, vamos a tener que, por supuesto, no podemos eliminar el elemento en una pila que esté vacía, o sea, averiguar si la pila está vacía. Si la pila tiene elementos, nos vamos a posicionar en la cabeza de la pila y ese elemento es el que vamos a eliminar. Eliminar ese elemento quiere decir que se va a modificar el valor de inicio, ya no va a apuntar a ese nodo, sino va a apuntar al nodo siguiente a ese nodo y se va a decrementar el tamaño en 1. Y nada más. Ahí tenemos el caso. Eliminar un elemento de la pila. Fíjense, el inicio apunta a un dato, ese dato apunta al siguiente y ese apunta al null. O sea, en este caso particular tiene 2 elementos la pila. Lo que vamos a eliminar siempre se elimina el inicio, o sea, lo que se va a borrar es este dato. Entonces, el valor de inicio, en lugar de apuntar a este dato que se elimina, va a apuntar al dato siguiente, se va a hacer un free de este dato para disponer el espacio de almacenamiento de la memoria y este dato va a seguir apuntando el apuntador del siguiente a null, porque sigue siendo el último. Para visualizar la pila, exactamente lo mismo. O sea, en este caso, se lo hace con un for, digamos, por el tamaño. Podemos determinar a partir del tamaño de inicio y lo hacemos con un for y lo que va haciendo es moviendo el valor actual y lo va recorriendo. También lo podemos hacer un while y va imprimiendo el valor. Para recuperar los datos de la cabeza de la pila, o sea, únicamente acceder y recuperar el primer dato de la cabeza, por supuesto ese valor ¿dónde está? En la variable de inicio. Rescatamos el valor de dato que está en la variable puntero inicio. De esa manera estamos en la cabeza. La cola, acá hay 2 o 3 plantillas seguidas que tratan un poco de la inserción y la eliminación de las colas. Pero la particularidad es esta, bueno, que las colas vamos a encolar o desencolar.
Acá en la escuela sí vamos a tener el manejo de la lista, diríamos, donde vamos a necesitar conocer las dos variables que estamos manejando del inicio y del final. ¿Por qué? Porque por un lado se van a ingresar y por un lado van a salir. O sea, necesito conocer esos dos valores. Y por supuesto también de alguna manera necesito conocer el tamaño de la lista para ir incrementándolo o para perdón, el tamaño de la cola para ir incrementándolo o para ir decrementándolo. Las estructuras de este tipo, ustedes ya saben, se llaman FIFO, diríamos, porque el primero en entrar es el primero en salir. La estructura es la misma, tengo el dato y apunta al siguiente y se hace una redefinición, diríamos, con el TIDEF, donde esa estructura se asocia, digamos, a una variable de tipo puntero del tipo cola. Para añadir un elemento, la cola vacía, lo que se tiene que apuntar al siguiente es null y el primero y el último van a estar apuntando, digamos, a ese nodo. Habrá que mirar un poquito las siguientes operaciones, que son las mismas que veníamos viendo. Para acá, para más vale, prefiero dejar acá un poco para que lo lean, mate por medio, analicen un poco y se van a dar cuenta, más allá de lo que ya le dije, que las operaciones en sí mismas no cambian en lo que es en abstracto el manejo de una lista, tanto para pila como para cola. Lo que se tiene en cuenta son las restricciones propias de lo que sea pila y lo que sea cola. Y la restricción está dada en el caso de la pila, que el último en entrar es el primero en salir, y en el caso de la cola, el primero en entrar es el primero en salir. Es decir, que en la pila necesito conocer siempre el valor que está al principio, porque por allí ingresan y por allí sale. Y en la cola necesito conocer los valores de inicio y de final, porque por un lado ingresan y por el otro lado salen. Y las variables tamaños, en los dos casos, en abstracto, en el caso de la lista, siempre se va a incrementar o se va a decrementar. Y también la función de inicializar o de visualizar son propias en las listas, ya sean pilas, sean colas o sean listas. Estamos. Preguntas, si es que hay. Ninguna, profe. De momento se tiende. Bastante claro. Bastante claro. Vamos a tratar de llegar al final del cursado con que sea bien claro la cosa. Pero si ya me pongo contento con que sea bastante claro. Encima estoy medio triste porque perdió River. No es tampoco para reírse así. Indeciclo, profe. ¿Cómo? Indeciclo de Gallardo, ¿no? Sí. ¿Vos sos boquense? No, yo opino, no. No sé. Está bien. Desaprobado por Eh, no. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Registraron la asistencia? De momento sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. de momento, profe, su cámara parece que va a morir, ¿eh? ¿Por qué? Porque se le va el color. Sí, profe. Se le va el color Ah, a cada sí. rato. Sí, se pone como gris. Ah, no me diga, che, voy a tener que hacer la verdad a la máquina entonces. Eso, ¿ustedes conocen algo de tecnología? ¿Saben que está por morir la cámara cuando se cambia color? Ni idea. Presentimiento, ¿no, profe? No, es raro que suceda eso, profe. ¿Cómo? Que no sabemos, pero que es raro de que suceda eso. Algo debe haber mal internamente. Sí, me voy a mandar para que caminen un poco la máquina. A lo mejor puede ser también por la señal, ¿o no? Lo que yo creo que es por el tema de la luz, que como va bajando la intensidad de la luz, vaya tomando Ah, porque menos. yo estoy acá a oscura, che. A ver, permítanme Eso un puede ser. poquito. Permítanme un poquito, a ver, 2 segundos. Pero igual se ve todo borroso.
Sí, eso creo que es más que nada la calidad de la cámara, del sensor. Sí, Sí, seguramente. la resolución parece que sí, la calidad. Para Sí. el que preguntaba si vivía en un quincho. ¿Eh? ¿Cómo? Ahí mejoró, profe. ¿Quién dijo, Ahí volvió a hacer. ¿quién dijo algo del quincho? Pregunta. Yo, profe, porque hoy temprano un compañero le preguntaba si usted vivía en una quinta, algo así creo que decía. Bueno, yo por el tema, yo soy personal de riesgo y estoy acá encuartelado en una casa que tengo en Santa Ana. Bien. ¿Sí? O sea que si volvemos a la presencialidad en algún momento, hacemos un asadito acá. Uva. Eso. No con los 190, no con los 190, sino con los 5 mejores y con los 5 peores. Ah, pucha. De tal forma de que nadie se queje, digamos. Está peleada los 5 peores. Ahí lo que están viendo es el techo del quincho, digamos. Bien. Profesor, yo el viernes pasado le pasé mi nombre por correo y sigue sin aparecer en la lista. ¿Ahora en esta también? Profe, yo igual. Sí, lo que pasa es que estoy tomando la última lista que saqué del SIU y no saqué la última, digamos. Error mío es. O sea, por favor, mándenme de vuelta un correo, les incorporo y para la clase que viene, sí o sí ya me comprometo a rescatar la última lista del SIU. Ahí ya le mandé, profe. Mándenme por correo, no me manden por acá porque mandarme por acá no voy a tener en cuenta, ¿eh? No, el correo ya le mandé. Bien, ahí uno ya se anotó entre los últimos 5. Bueno, gente, el proyecto integrador ha formado en todos los grupos, están trabajando en eso. Profe, una consulta justamente con eso. Yo estoy haciendo con un compañero y hasta ahora somos 2 nada más. Ya avanzamos con Sí. lo que es el proyecto, pero todavía no logramos incorporar más gente. Consultamos en los grupos, pero nadie dice que quiere integrar y nada de eso, así que no. Somos 2, ¿Grupo de la pero siesta o grupo de la noche? ¿Cómo, profesor? Disculpe. ¿Grupo de la siesta o grupo de la noche? Grupo de la noche. Justamente ¿Qué le dijo después la de- profesora Company? No, ahora le voy a consultar a la profesora Company también, pero primero quería consultarlo con usted, que es el de la parte de teoría. Pero voy a Sí, preguntarle a la profesora también a la noche a ver si no tiene inconveniente. Igual ya estamos avanzando, ya estamos con la segunda parte. está bien. Y sigan avanzando, hermano, lo mejor que pueden hacer. O sea, y después, bueno, si hay necesidad de incorporar a alguien más, lo Cualquier incorporan y si cosa, no, si alguien, seguiremos trabajando así. sí, cualquier cosa, si alguien se quiere ingresar, ya sabe que nos hable nada más, pero sí tratamos de no esperarle más gente, porque si no, no vamos para hacer Sí, nada prácticamente si seguíamos sí, esperando. Así que mejor. Bueno, gente, nos estamos viendo hoy martes. Van a terminar de cerrar, creo que en la comisión de la siesta, todo lo que sea pila, cola y listas en forma estática. El martes que viene arrancamos lo que sea memoria dinámica. Primero la primera serie de manejo de punteros y después con la segunda serie respecto a memoria dinámica ya es manejo de listas, pilas y colas. Pero independientemente de ello, me gustaría darle una tarea. ¿No se enojan? No, me queja, Como pero sea. No, profe. No. Bien. A ver un cachito, 2 minutos más. Con los grupos que están trabajando, para no joder mucho, la idea es esto. ¿Ven la plantilla? Está cargando. Ahí está. ahí está. Ahí se ve, Bien. profe. La tarea es que cada grupo va a armar un video educativo sobre lo que es listas, pilas y o cola, particularmente los 3 en forma genérica o uno en forma específica. La idea es armar un video educativo, ya sea para manejar listas, pilas y cola, o pilas solo, o cola sola, o listas solas. ¿Se entendió? Punto. La idea es que sea un videíto corto, no más de 12 minutos, y en un momento determinado, 3, 4 días de aquí en más,
yo supongo que va a tener que ser el tiempo no más de una semana, o sea, vamos a estar terminando el posteo del videíto en el chat que se va a habilitar, en el foro que se va a habilitar para tal fin. De vuelta, entonces, cada grupo de estos que ya estén armados, cada grupo de estos que ya tienen armado, van a armar rapidito, una vez que se comprenda bien y se entienda bien, el manejo de memoria dinámica en lo que sea una lista, una pila, una cola. ¿Se entendió? Un video corto, no más de 12 minutos. Por ahí lo ideal sería grabarlo, disponerlo en algún link de YouTube y después linkear esa dirección en el foro. ¿Preguntas? Respecto a la tarea, perfecto. Ninguno. Bueno, no, entonces de vuelta, mate por medio, ya dimos una clase pasada, volvemos a dar la clase hoy, nos tomamos el día de hoy, este fin de semana, los primeros días de la semana que viene, para entender bien, comprender y grabar un videito. Por supuesto, la idea es armar una plantilla, dos plantillas, la idea es que sea más práctico que otra cosa, o sea, no tantos conceptos teóricos. No interesa el concepto teórico, sino más bien la bajada práctica, diríamos, y sobre todo si es código picado en C. ¿Sí? El tratamiento a lo mejor de una lista, una pila, una cola, en forma dinámica. Un videito corto, 12 minutos. No es necesario que hablen todos los grupos, que hable uno solo. ¿Se entiende? O sea, algo muy, muy sencillo, pero que sea muy educativo. ¿Estamos? Perfecto, profe. Sí, esto sería para el Sí, viernes que profe. viene, ¿verdad? Sí, el tiempo es, del desarrollo no es más de una semana. O sea, hasta el próximo viernes sería. Sí, el tiempo es el próximo viernes, digamos, tendríamos que estar informando el link para en el foro. ¿Lleva nota, profe? Bueno, o no? profe. Y van a hacer lo que me gusta, van a venir al asado en el que hagan el quincho. Ua. No, sí, todo lo que se pida, todas las tareas que se haga, todo lo que se haga siempre lleva nota. Lo que pasa es que a lo mejor algunos no son tangiblemente la nota, sino más bien tienen que ver con la voluntad, la efectividad, la forma, la eficiencia de realizar la tarea en tiempo y en forma. O sea, todo suma, diríamos, ¿sí? ¿Quién paga el asado? ¿Quién más? No, el asado con el precio que está la carne pagamos entre todos, seguro. Ni piensen que pago yo solo. ¿Estamos, gente? Estamos. ¿Listo? Profe, le hago una última pregunta. Escucho. Nada que ver con la clase de hoy, pero yo noté mal los horarios. Los martes también tenemos la misma hora, ¿verdad? Los martes, la comisión de la siesta. Teoría. ¿Perdón? Teoría. No, teoría es únicamente los viernes, a las 5 de la tarde. Lo que pasa es que la primera clase de teoría se dio un martes como para aprovechar ese espacio que teníamos. Listo, no se diga más, gracias. Para la clase de teoría siempre es los viernes a las 5 de la tarde. Listo, gente, nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de. Nos Tiempo libre en Santana. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao. Vamos, profe. Chao, chao.